Bienvenidos, soy el docente L. Marquina y en este caso vamos a hacer un problema que involucra rectas y planos. En este caso vamos a hallar la intersección en este caso de la recta con el plano y sabemos que la intersección de una recta y un plano nos va a dar en este caso un punto. Entonces acá sea el Q sub 0 el punto que está en ambos, que pertenece tanto a la recta como al plano pi. Entonces esto quiere decir que el Q sub 0 será un elemento de la recta L y a la vez Q sub 0 será un elemento del plano pi. ¿De acuerdo? Como verás acá, esta ecuación de la recta está en la forma simétrica. Entonces, ¿qué quiere decir que Q sub 0 pertenece a la recta L? Significa que satisface a la ecuación que tenemos ahí. Entonces, en este caso vamos a asumir que la coordenada de Q sub 0, que no conocemos, tenga las coordenadas X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0. Igual por otro lado. Entonces, decir que este punto pertenece a la recta de L significa que lo va a reemplazar y va a cumplir la igualdad. Eso quiere decir entonces que se va a tener lo siguiente, que sería X sub 0 menos 4 sobre 2, Y sub 0 más 1 sobre 3, y también va a ser igual a Z menos 2 sobre 4. Y como verás, se trata de una razón geométrica, y eso va a ser todo igual a una constante R. Quiere decir que podemos igualarlo a esta primera fracción con R, luego la segunda con R y así sucesivamente, por lo cual tenemos lo siguiente aquí. Entonces X sub 0 menos 4 sobre 2 es igual a R, por lo cual despejando tranquilamente X sub 0, ¿quién podría ser? Multiplicamos por 2, 2R, y sumándolo tendríamos acá 4 más 2R. De la misma forma tenemos para el otro Y sub 0 más 1, que es sobre 3, es igual a R, multiplicando en aspa y despejando Y sub 0, tendríamos acá 3R, restarlo acá sería menos 1 más 3R. Y por último, para el Z, Z menos 2 sobre 4 es igual a R, por lo cual acá sería el Z sub 0. En este caso tendríamos la expresión 2 más 4R. Bien, recordemos que X sub 0, Y sub 0, Z sub 0 son elementos de Q sub 0 y están en L, quiere decir que debe satisfacer. Ahora, pero también Q sub 0 pertenece a pi, quiere decir que estas mismas coordenadas lo vamos a reemplazar en la ecuación del plano, que tenemos 2x menos y más 3 sub 0. Entonces yo digo aquí, esto de aquí, estas ecuaciones, vamos a reemplazar a la ecuación del plano, que tenemos en este caso lo siguiente. Ahora, decir que Q sub 0 pertenece a pi significa que entonces se cumple que 2x sub 0 menos Y sub 0 más Z sub 0 es igual a 1. Entonces estos valores debemos reemplazar a X sub 0 y Y sub 0, y de ahí en el camino debemos encontrar cuánto vale R, en la cual hace posible todos estos procedimientos de acá. Reemplazamos entonces aquí, sería 2 veces el X sub 0, tendríamos la expresión 4 más 2R menos el Y sub 0 es menos 1 más 3R, y por último más Z tendríamos 2 más 4R, y todo es igual a 1. Entonces si multiplicamos a cada uno podemos tener lo siguiente, ¿no? Que 8 más 4R más 1 menos 3R más 2 más 4R es igual a 1. Simple suma, 4R menos 3R es un R, más 4R sería 5R. Y acá sumando, 8 más 1, 9, 11 quitando, acá sería menos 10, ¿no? Por lo cual, R sería el valor de menos 2. La pregunta es, si no reemplazamos ese valor de R, simplemente lo reemplazamos aquí en las componentes, ¿no?, del punto Q sub 0. Entonces digo, si reemplazando también, acá reemplazando, tenemos entonces que X sub 0 sería valor de ¿cuánto? Menos 2, sería por 12 menos 4 más 4 sería 0. Reemplazando lo demás, tenemos al final los siguientes valores. Y sub 0 entonces sería en este caso menos 7, y por último acá sería menos 6. Por tanto, lo que estamos acá diciendo es lo siguiente, que el punto Q, cuyas coordenadas son 0, menos 7, menos 6, es el valor de Q
pertenece tanto a la recta L como al pi. Entonces esto de aquí pertenece a la recta L con el plano pi. Entonces, digamos lo siguiente, cuando nos dan una recta y un plano, en este caso, vamos a ver si hay intersección. Y si hay intersección, debemos hallar en este caso el punto Q sub 0, que será un punto en común en ambos lados. Entonces, si Q sub 0 pertenece a la recta L, eso quiere decir que va a satisfacer a las coordenadas, a la ecuación de la recta. Por lo cual, reemplazando cada uno, vamos a tener que X sub 0 y Y sub 0, Z sub 0 van a tener las siguientes expresiones matemáticas. Y eso mismo vamos a reemplazar a la ecuación del plano, que sería el de acá. Este viene a ser nuestra ecuación del plano. Y simplemente tenemos que reemplazarlo, uno por uno cada uno. Y al final el problema se reduce a una simple ecuación lineal de una variable cuyo valor en este caso será menos 2. Y a la hora que hemos hallado el valor de R se ha reemplazado aquí a las coordenadas de Q sub 0. Y al final tenemos que ese viene a ser el punto de intersección. Quiere decir que si hay intersección, la recta y el plano, en las cuales nos daría el punto Q sub 0. Esto más o menos gráficamente nos está tratando de decir así lo siguiente, ¿no? Yo tengo acá un plano cualquiera, un plano pi, y por acá arriba, ¿no?, está viendo una recta, y esto lo va a cortar en un puntito. Justamente me está diciendo, ¿no?, cuál es la intersección de la recta con el plano, y aquí sería el Q sub 0 que hemos hallado en este caso aquí. Bueno, esto sería todo, entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.